para lo que es la compra de bienes es el tag pedido, que debe estar en el campo order reference. Lo segundo, el número de recepción, que puede estar ya sea en el campo descripción u observación. El tercero, el tag crédito, que está relacionado a la fecha de vencimiento, la cual debe ser exacta y en función a la condición de pago acordada. Bien, ahora para la facturación de compra de servicios. Aquí también deben adjuntarnos lo que es el número de pedido en el campo order reference. En caso se trate de 2 a más pedidos, deben estar separados por un espacio en blanco, como ya se ha explicado en la primera parte de la presentación. Y bueno, aquí pueden ver cómo se ubica el pedido en dicho campo. Ahora, el siguiente punto para el caso de servicios, claro está que no vamos a tener hoja de recepción porque no se trata de un material, sino lo que vamos a tener es una hoja de entrada de servicio, la cual va a constatar que se ha brindado el servicio y se ha hecho efectivo. Entonces, cuando su comprador, o en este caso el usuario de Nacen, les brinda la hoja de entrada de servicios, ustedes proceden a emitir su factura y van a colocar este número dentro del campo observación o descripción, o en ambos, ¿no? Y bueno, de tratarse de 2 a más Gs, es necesario que ustedes puedan colocarlas separadas en espacios en blanco. Como pueden ver, aquí está el ejemplo, que es el tag descripción, cuando se trata para una GES. Está, por ejemplo, servicio de trazado y replanteo topográfico, y nos ponen el número de la GES, que es aquel número que también tiene 10 dígitos y empieza con el número 100. Luego está cuando es para 2 a más Gs. Como pueden ver, está la descripción del servicio. Dice por el servicio de suministro de personal correspondiente al mes de noviembre. Las Gs, y bueno, en este caso son 3 Gs que están relacionadas, ¿no? Pone las siguientes y todas en espacios en blanco. Y bueno, aquí hay un ejemplo cuando se trata del campo observación. Nos ponen hoja de entrada de servicios y el número como tal. Como al igual que el número de recepción y el pedido debe estar correctamente digitado y cumplir con los 10 dígitos que figuran, ¿no? Ustedes dónde pueden encontrar su número de GES, tal como en el pedido, van a encontrarlo en la parte de la esquina superior derecha de su documento. Ahora, en el caso de servicios, claro está que no se aplica retención, pero lo que sí se aplica es la detracción. En este caso, ustedes deben colocar en el campo que esté dentro de sus sistemas propios la información de la detracción, y lo que básicamente a nivel de, bueno, ustedes saben que por normativa es les pide todos estos puntos como el tipo de operación, el código de justamente la detracción del servicio bien, el porcentaje de la detracción, el número de cuenta del Banco de la Nación, medio de pago y el monto de la detracción. Entonces, de estos puntos, lo que sí o sí va a leer nuestro sistema, lo primero es el código de la detracción del bien o servicio que nos están brindando. Lo segundo es el porcentaje de la detracción. Y tercero, que figure el monto de la detracción aplicado al valor facturado. Ahora, sobre este punto quiero aclarar porque hemos tenido también meses anteriores muchos casos con algunos proveedores, ¿no? Que nos colocan, digamos, el código de detracción 020, como puede figurar aquí, ¿no? Nosotros sabemos que el código 020 refiere al mantenimiento de bienes muebles, que suele ser un servicio que constantemente nos emite, ¿no? Pero este código, y según la tabla de SUNAT, tiene un porcentaje en específico, que es el 12%. Sin embargo, hemos visto que algunos proveedores nos han puesto 0,20 y como porcentaje 10%, lo cual no coincide con la normativa de SUNAT y por ende puede generar contingencias tributarias. Entonces, nuestro sistema ya está parametrizado para que haya una tabla en la cual va a leer la detracción, pero en función al código y detracción que está establecido por SUNAT. Entonces, ¿qué pasa si un proveedor me envía 0,20 y me envía 10%? Lo que va a hacer nuestro sistema es, ok, en la factura noto esto, pero en la tabla que tú me has enviado de SUNAT no dice ello. Entonces, está mal calculado, lo voy a rechazar. Entonces, sí hacemos hincapié porque ustedes, muchos de ustedes pueden decir, pero eso es en automático, eso ya el sistema te lo brinda y todo lo demás. Sin embargo, sí ha pasado. Sí ha pasado que han habido proveedores que nos han enviado un código y un porcentaje que no coincide con lo que indica SUNAT. Entonces lo mencionamos para que justamente no haya ese error por parte de ustedes, ¿no? Creo que sí es bastante importante comentar estos casos porque más allá de saber si me pasó o no me pasó a mí como proveedor o algo por el estilo, permite que en este espacio todos podamos saber las casuísticas que se han encontrado y poder realizar la facturación de manera correcta, ¿no? Y bueno, aquí se puede ver un ejemplo de justamente cómo aparece a nivel de XML el campo, 0,20, justamente el porcentaje,
y el monto de la detracción, al igual aquí. Ahora, sobre la información del crédito, bueno, el monto pendiente de pago va a ser, en el caso de servicios, el valor total de su factura descontando el monto de la detracción. Y bueno, la información de la condición de pago, como ya lo hemos visto en justamente el ejemplo anterior, es necesario que sea exacta, que tengan en cuenta los días 31 y bueno, evitar adelantar por temas que tal vez suponen o asumen que el pago va a salir sí o sí el viernes, cuando en realidad corresponde la fecha que debe ser. Y bueno, aquí se tiene un resumen sobre los campos obligatorios a nivel del XML, ¿no? Está el tag pedido, order reference, que justamente se figura aquí. Está el tag GES, que puede estar ya sea en el campo de descripción u observación de su factura. Está el tag de tracción, que justamente es el número, el código, el porcentaje y el monto que va a leer nuestro sistema. Y el tag crédito, que está relacionado a la fecha de vencimiento. Ahora, para el caso de las notas de crédito, bueno, digamos que el volumen no es tanto. Normalmente cuando se trata normalmente hemos visto que la mayoría de notas de crédito están relacionadas a unos 3 o 4 tipos que nos envían nuestros proveedores. En este caso, si se tiene una nota de crédito, lo que ustedes deben incluir en sí es el número del pedido de la factura relacionada. ¿A qué me refiero con factura relacionada? A la factura a la cual se está afectando dicha nota de crédito, ¿no? La factura origen, como muchos le conocen. Lo segundo es justamente hacer referencia a esa factura origen. Esto ya es por normativa establecida en la ley de comprobantes de pago. Tercero es que en los casos donde la nota de crédito sea por diferencia de precios, bueno, esto va más orientado al área usuaria, y la área usuaria previo a justamente que ustedes hayan notado esta diferencia de precios, o ya sea el usuario de una SEM, lo que va a hacer es justamente mencionar, haber una coordinación previa, y bueno, el área usuaria justamente nos va a confirmar, le confirma a ustedes, o hay un medio por el cual que debe ser el correo, y ustedes lo adjuntan como parte de justamente la emisión de su factura. Y como cuarto punto está en el caso de materiales, que deben indicar la entrada de mercancía en la factura original. Esto puede estar ya en el campo observación o descripción, ¿no? Y es ese número 500 que justamente vimos al inicio de la presentación. Ahora, por ejemplo, aquí pueden ver el tag factura origen. Normalmente suele ser por el de aquí, que dice Invoice Document Reference. Es la factura a la cual se va a hacer efecto la nota de crédito. Y como pueden ver, aquí está el campo de la orden. Entonces, esa sería la manera correcta de cómo emitir la nota de crédito. Ahora, para la nota de débito es muy similar. Deben incluir también lo que es el número de pedido de la factura relacionada. 2, hacer referencia a la factura, justamente origen. Y 3, bueno, pueden adjuntar el número de GES que está relacionado por este aumento o incremento del valor, o el correo de aprobación que se tiene con el área usuario. Y bueno, aquí están los campos, ¿no? El campo de la factura origen y los demás que se deben adjuntar, ¿no? Como la orden de compra y justamente en este caso la GES que está relacionada a esta diferencia o incremento que se está. Bien, ahora vamos a entrar al último punto, que son los anticipos. Ahora, ¿qué pasa si yo emito una factura por anticipo parcial? En el caso de facturas por anticipos parciales, no deben incluir la GES ni el número de entrada de mercadería, pero sí deben generar o colocar el número de pedido que les brinda su usuario en SEM. Además del número de pedido, ustedes deben colocar lo que es en el campo de descripción la palabra anticipo. Normalmente cuando se trata de anticipos parciales suelen ser el 50%, o bueno, al menos otro porcentaje muy seguido que hemos visto es 20% o 30%, ¿no? Entonces, lo que sí o sí deben colocar es justamente la palabra anticipo por el justamente porcentaje que está orientado, y bueno, a la orden de compra, contrato, valorización que hayan acordado con su usuario de una serie. Entonces, hago hincapié en lo que es el campo de descripción. ¿Por qué? Porque hemos visto que muchos proveedores nos han colocado como palabra anticipo abreviaturas, ¿no? Como ANT, o si por A o B omitieron una letra, nos han puesto anticip. Entonces, cuando la palabra no está completa, nuestro sistema lo que hace es, ok, no leo esta palabra, no se trata de un anticipo, y lo va a contabilizar tal vez como una factura normal, que va a salir el pago ya sea en la condición de pago que hayan acordado, o tal vez al ver que el pedido aún no tiene ningún ingreso, está vacío, lo que va a hacer es, ok, no encuentro nada, lo rechazo. Y va a generar reprocesos a ustedes. Entonces, lo correcto es que puedan digitar bien la palabra anticipo,
que coloquen el pedido y con ello nuestro sistema ya va a poder registrar según la casuística que se tiene su factura. Y bien, cuando se trata ya del anticipo final, digamos, se emitió en un primer momento una factura por el 50% de dicha orden y ahora se quiere emitir la factura final, que es por el saldo justamente. En este caso, el proveedor deberá colocar como tal el número de pedido. Adicional a ello, en el campo observación, deberá colocar lo que es la hoja de entrada de servicio o entrada de mercancía que se está dando y, bueno, también poner textualmente la palabra anticipo. Entonces, por ejemplo, aquí está el resumen, que justamente es el tag pedido order reference, o también en el campo de descripción u observación, en este caso la palabra anticipo sí o sí en el campo de descripción, y bueno, colocar el número GES o entrada de mercancía que esté relacionada a la operación de anticipo. Y bien, eso sería todo. No sé si ahora podemos entrar a justamente al espacio de dudas o consultas. Bien. Hola, sí, Un minuto, Camila. por favor. Un minuto. Bien. Vamos a ir en orden, justamente para evitar que no se pierda la hilación de la capacitación. ¿Ya? Quien levantó la mano primero, y lo puedo visualizar aquí en el chat, es Eric Anderson Leiva. Eric, sí, indícanos tu Hola consulta. Camila, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a Buenos días, ¿qué todos. tal? Camila, una consulta, mira, Sí. en la primera parte de la facturación de bienes, entendí que para emitirles la factura debemos considerar el vale de ingreso o o el número de GES en el campo observación, ¿cierto? Claro, en el caso de bienes, lo que ustedes se les brinda es un número de recepción. Es como una Claro, confirmación de entrega de pero material. eso es cuando Ese el número, bien ujú, ingresa a tu almacén, ¿correcto? claro, ajá, Pero, por ejemplo, mira, en nuestro caso nosotros facturamos el bien cuando sale de nuestro almacén y en este caso no tenemos un número de recepción porque el bien está en tránsito, ¿no? Lo que tenemos luego es una confirmación, no sé, por intermedio del sello de la guía de remisión, pero nuestra factura normalmente la emitimos así. En ese caso, claro. ¿cómo podríamos manejarlo? Lo que sucede es que en sí deberían colocarnos el número de recepción que les brinda almacén, porque es ahí donde el sistema puede leer que se dio la entrega del material. Pero bueno, no sé por qué, si es ya su sistema está parametrizado así, bueno, va a ser un poco complicado que su comprobante pueda proceder a contabilizarse en automático, ¿no? La idea es que pueda seguir justamente estos requisitos para que no haya ningún problema. Igual sobre el número de recepción o esos, digamos, temas, lo puede consultar con su usuario, ya que tiene un contacto directo con el área de almacén. Sí, 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 sí. Ujú, Ya. Ya, Camila, eso era. Muchas gracias. ujú. Ok, gracias. Quien continúa es Softnet. Sí, díganos su consulta, por favor. Sí, mira, lo que pasa es que justo estaba viendo que se tiene que mandar un correo para enviarte el documento. En el caso de mi empresa, nosotros usamos siempre el PDF, el XML y el TDR. Se la escucha muy bajito, disculpe, no puedo escucharla con claridad. No sé si se Ahora, puede acercar más el micro, tal vez. hola, hola, ¿me escuchas? Ya, ahora se escucha un poquito mejor. Ya, sí, mira, discúlpame. Lo que pasa es que quería confirmar, mira, en mi correo yo te mando el PDF, el XML y el TDR. Ahora, no sé en todo caso si aparte la orden de servicio más la GES y también el comprobante SUNAT. No sé si está correcto. De ahí otra cosa, mi facturador, por ejemplo, no dice la palabra fecha de vencimiento. Si bien es cierto, pongo los 30 días de crédito, pero no, en sí el formato de la factura estoy viendo, no bote la palabra fecha de vencimiento, o sea, no lo considera, sale como cuota, nada más en la parte de abajo contando los 30 días al vencimiento, ¿no? La fecha de vencimiento sería eso. Y la tercera pregunta es, ¿cómo saber si mi factura ha sido rechazada? O sea, ¿cómo? Porque no botan un correo de confirmación o para saber si está ok o no, porque eso es lo que yo te mando el correo, pero no tengo una respuesta si está aceptada o no. Ajá, ok, gracias. La primera consulta es relacionada a la recepción de comprobantes. Ya. Ustedes, si nos brindan servicios, lo que deben brindar es la factura en archivo PDF, en XML, la GES
y con ello ya estarían sus sustentos completos. ¿Por qué? Porque solo nos ofrece servicios. En el caso de las personas que nos brindan bienes o materias primas, también cambia la casuística. En el caso de bienes, muchos de nuestros proveedores lo que nos adjuntan es el PDF, el XML, el pedido que está relacionado, en este caso, pueden, si desean, adjuntarnos la hoja de recepción y también lo que son las guías de remisión. Ya. Y en caso se trate de materias primas, lo que ustedes nos van a juntar es la factura en formato PDF, formato XML y la liquidación relacionada y, bueno, adicional las guías de remisión que están justamente por el traslado, ¿no? Ahora, la segunda pregunta que me indica sobre su XML, eso ya es algo más detallado. Tengo entendido que a nivel de XML no siempre es como que en el PDF sale fecha de vencimiento, puede salir en inglés due date, que justamente hace referencia a la fecha de vencimiento, u otro campo que permite a nuestro sistema leer que justamente se trata de la fecha de vencimiento. Entonces, nuestro sistema lo que va a hacer es leerlo y en ello va a ser la diferencia entre la factura, la fecha de vencimiento menos la factura de emisión y, bueno, la fecha de emisión, perdón, y lo que va a hacer es ver cuál es la condición y compararlo con su GES o pedido. Y la tercera pregunta que me hizo fue relacionada a si cuándo van a saber si está aceptado o rechazado. Ese es un punto que justamente en las capacitaciones que hemos dado durante la semana nos los estamos llevando con nuestra área de sistemas, porque nosotros por lo general cuando hay un rechazo de su factura les envía a ustedes un correo en automático, pero les envía un correo en automático según el correo que ustedes han brindado en la data maestra a sus usuarios. Entonces, si por A o B no les está llegando es porque probablemente ha habido una actualización y si no ha habido una actualización, eso también lo estamos elevando con nuestra área de sistemas para saber por qué no les está llegando. Ahora, cuando hay un rechazo de su factura, el equipo de cuentas por pagar lo que hace, incluso además de rechazarlo, es enviarles un detalle de por qué se está rechazando su factura. Entonces, si por A o B hubiera un rechazo, lo que se les va a hacer es indicar, bueno, nuestro sistema por defecto indica el motivo por el cual se está rechazando su factura y en función a ello, justamente se les va a indicar a detalle por qué se está rechazando. Esa sería la respuesta Softnet. Ah, bien, continuando porque vemos varias manos levantadas y el tiempo es corto. Quien continúa es Alejandra Frías. Hola, ¿qué tal, Camila? Vengo en Buenos días, ¿qué representación tal? de la, ¿qué tal? Vengo en representación de la empresa Japan Technology, y Ajá. bueno, nosotros vendemos tecnología. Entonces, en los casos que hemos recibido órdenes de compra de UNACEM por suministros, es posible que el sistema pueda rechazar nuestra factura en caso la factura esté afecta de tracción. ¿Qué sucede? Que a veces en nuestras cotizaciones colocamos hardware y software, pero al momento en que recibimos las compras de UNACEM, muchas veces o vemos un ítem que indica este proyecto, ¿no? O consolida todos los part numbers, o coloca el equipo del switch, ¿no? Y no hace mención a que tiene una garantía, y usualmente las licencias y garantías sí están afectas a detracción. Entonces, me queda la duda después de lo que has expuesto, si es que yo afecto a detracción una factura que está asociada a una compra de suministro, ¿podrían rechazarla por ese motivo? Bien, sobre esa consulta, lo que sucede es que por lo general y lo que se tiene entendido es que nuestros proveedores emiten en función a la orden de compra o servicio que se les ha brindado. Entonces, en esa línea, si por A o B en la hoja de servicio o en la hoja de suministros indica un servicio como tal, ahí sí deberían justamente brindar el código de detracción. O sea, eso más que nada va en coordinación con el usuario. Nosotros, como el área de cuentas por pagar, lo que hacemos es observamos la factura, la registramos en función a la información que nos brinda el proveedor. ¿Por qué? Porque, bueno, se sabe que un paso previo a que ustedes emitan ha habido un acuerdo comercial entre su usuario de una sede, un comprador y al proveedor como tal. Entonces, si hubiera ahí un tema entre qué colocar o qué no colocar, va a depender de lo que hayan acordado y lo que hayan brindado ustedes digamos, comprador o con quien han hecho el acuerdo comercial. Ahora, si por A o B su factura tiene la detracción, tal cual como se ha dicho en estos requisitos y demás,
nosotros vamos a contabilizarlo en función a la información que nos brinden ustedes, ¿no? Pero si por ahora hubiera alguna duda de qué colocar o qué no colocar, como nosotros, el área de cuentas por pagar, no realiza el acuerdo comercial con ustedes, esa consulta sí se debería llevar con, en este caso, su comprador o el usuario de Onacen con el que tienen el contacto. Pero lo que pasa es que nosotros, nuestra cotización sí menciona los software y pareciera de que el área de compras no entiende este concepto de detracciones. Entonces, consolida la información, ok, estoy haciéndole una orden de compra a Japan solamente por el switch. Y obvio, los items que dicen software, garantías. Entonces, ese es el tema que sí de repente podrían revisar en interno, porque no quisiéramos que nos estén anulando las facturas, Ajá, cuando sí lo hemos precisado desde un comienzo, cuando les enviamos la cotización, ¿no? Y quizás el área de compras no entiende el tema claro, de las eso es este. detracciones y al final este tema lo tenemos con ustedes, quienes ya tienen una orden de compra emitida y tendremos que retroceder, retroceder, retroceder. Entonces, Claro, bueno, igual una te dejo consulta, esta Alejandra. observación. Sí. ¿Quién es tu usuario de Unacem con el que coordinas? Del área de TI, Jonathan Arredondo. Ya. ¿Y de En compras? INMA de compras tendría que buscar a ver la persona, porque son varias personas de compras. Ya, vamos a tratar de elevar este punto. Igual, Ujú. si le envías un correo a tu usuario y nos pones en copia al área de cuentas por pagar, sería bueno para tener este conocimiento, porque, bueno, como parte de justamente la segregación de funciones, el área de cuentas por pagar no ve netamente cómo ustedes coordinan con su comprador o con el usuario de Nacel, pero sí sería bueno aclarar este punto, ¿no? Más que nada porque probablemente tenga impacto en la emisión de sus facturas. Tal cual, Entonces, sí. sí, no, le envías un correo a Jonathan y nos pones en copia, por favor, para poder estar al tanto de cómo se va a acordar ese punto. Ok, listo, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Ya, a ver, quien continúa es Alison Salcedo. Hola Camila, ¿cómo estás? Muy buenos Buenos días. días, Alison, ¿qué tal? Te saluda Alison Salcedo de la empresa Exaórica. Sí, ¿qué tal? Estaba escuchando la capacitación que nos han brindado y tengo varias observaciones por el ámbito normativo legal. Lo Ya, primero es que la SUNAT indica que la facturación se debe realizar al momento en que les entregamos los bienes o al momento en que ustedes nos pagan, lo que ocurra primero. En este ajá, caso, y de acuerdo a la persona que hizo la primera consulta, esperar a que nosotros les coloquemos un número de recepción implicaría que tenemos que esperar a que ustedes lo ingresen a su sistema, nos respondan, que eso también es bien complicado, recibir una respuesta de parte de ustedes, nos brinden el número y recién allí facturarle. Entonces, eso ya es contra la ley, ¿ya? Eh, ya, por otro lado, también la SUNAT indica los campos que son obligatorios en el XML y el número de recepción no lo es, ¿no? Entonces, ahí yo estoy viendo que tenemos dos complicaciones. Primero, a nivel normativo y segundo, a nivel comercial, porque esperarlos a facturar va a impactar en la recaudación, en la fecha de recaudación de nuestra empresa, y eso también iría en contra de las condiciones comerciales previamente acordadas. Entonces, quería saber cómo es que ustedes han alineado este requerimiento de número de recepción con la SUNAT para ver cómo nosotros lo podemos implementar, por favor. Muchas gracias. mm, gracias, Alison. En primer lugar, como lo mencionamos al inicio, esto es un requisito por temas del grupo. No estamos diciendo que es un requisito de SUNAT, ni tampoco o sea, eso se les está solicitando a ustedes, pero no es como que algo que esté normado ni nada por el estilo. Como lo presenté al inicio, esto es con la finalidad de que podamos tener una mejor, el grupo pueda tener una mejor, digamos, eficiencia en el registro, trazabilidad y también como beneficio para ustedes un pago oportuno. Eh, Respecto a la siguiente consulta que me hiciste sobre el número de recepción, por lo general nuestro equipo de almacén lo realiza en el acto, ¿no? O sea, les envía a ustedes justamente este documento. Y si no, nosotros nos vamos a elevar con esto porque previo a esta implementación lo que se ha hecho es coordinar con las áreas de que justamente se pueda tener en claro estos requisitos que se están tomando.
O sea, no lo estamos llevando por como que sea algo legal o algo que hemos coordinado con SUNAT, porque como les digo, ese es un requisito de facturación a nuestros proveedores. O sea, creo que indicarles justamente, Camila, Camila, te se has fue el muteado. audio. sí, perdón, tuve una interrupción. Lo que le decía es como que, por ejemplo, la solicitud de la recepción creo que es algo que tenemos como lineamiento como empresa, no como un lineamiento de Sunana. Pues creo que todos sabemos que el XML es un documento importante para que nosotros podamos hacer la validación con nuestros libros electrónicos, el IPLAME y todo lo demás que se tiene que declarar con SUNAT. Entonces, la finalidad de la capacitación y de estos nuevos requisitos es justamente brindarles una facilidad a ustedes de que pueda hacer su registro automatizado. Si por A o B hubiera alguna contingencia o no tienen la documentación completa, nos lo pueden mencionar para poder coordinar con las áreas con las que ustedes hacen justamente el acuerdo comercial y demás. Entonces, en esa línea, si por A o B hubiera algún inconveniente, normal, podemos tal vez conversarlo con su usuario o comprador con el cual acuerdan todos estos temas contractuales y poder ver la mejor solución para, en este caso, no me dijiste la empresa o no recuerdo la empresa que me indicaste, pero sí, se podría conversar, Alison, pero como les digo, estos son requisitos que están orientados a una mejora que está implementando la empresa por parte de su grupo UNACEM. No les, no es algo que estemos incurriendo con lo legal ni nada por el estilo. Quería dejar en claro eso porque creo que al inicio de la capacitación se les brindó justamente este tipo de, incluso no ahorita, sino ya desde diciembre de 2025 se ha mencionado esto y a la fecha no hemos tenido ninguna, digamos, levantamiento por parte de nuestros proveedores de que se esté incurriendo en algo legal o algo por el estilo. Entonces, si por algo hubiera algo que no se está completando dentro del proceso de lo que se ha ofrecido o se ha explicado en la capacitación, nos lo puedes mencionar por correo para saber con qué área conversarlo y ver que se dé esta pauta o solución de las respuestas que no se están brindando. Perfecto. El número de recepción es la verdad de la primera vez que nos indican que tiene que estar en el XML. Antes no nos lo habían pedido. Y sí Ujú. entiendo, se entiende de que esto es un requerimiento de parte de ustedes, no un requerimiento de parte de la SUNAT. Pero implementarlo y facturarles fuera de tiempo hasta esperar la respuesta del almacén, sí nos haría caer a nosotros en una contingencia con la SUNAT. Eso es lo que estoy levantando. Y tal cual estás indicando, vamos a pasar toda la información por correo. Ajá, sí, por correo para saber con qué área derivarlo, porque bueno, desde el lado de cuentas por pagar, la finalidad es de la capacitación ha sido poder brindarles a ustedes una facilidad, un material de apoyo para justamente poder tener un mayor alcance o efectividad, porque también hemos tenido como parte del gran volumen de operaciones que tenemos, algunos proveedores que nos preguntan por sus facturas. Entonces, la finalidad de justamente la implementación de la herramienta es poder tener una mejor gestión de sus comprobantes y evitar justamente estos rechazos o, digamos, demoras que se pueden presentar. Pero sí sería bueno que nos menciones cuáles son los puntos que tal vez no se están cumpliendo por un correo formal para saber con qué área derivarlo y tal vez con quién también elevar. Pero sí nos ayudaría mucho ello, Alison. Así Ya, que está me bien. lo envías Yo, el correo yo de cuentas envío por el pagar detalle para... con la normativa legal para que también tengan en consideración que cualquier cambio en cualquier estructura que hagan, entendemos que es porque nos quieren dar mayor facilidad, pero si esa facilidad va en contra de las leyes, en verdad podemos ponernos en aprietos ambas partes, ¿no? Entonces lo levantamos y pasamos la información de acuerdo a lo que está solicitando. Gracias. Ujú, gracias. Quien continúa es Yanina Toricel. ¿Qué tal, Camila? Represento Buenos a días, la Yanina, empresa ¿qué tal? SICA Perú. Chica Perú, ok. Eh, a ver, con respecto al tema que indicas que debe ir el número de recepción, va a ser bastante imposible, ¿no? Porque nuestro sistema, el ERP que manejamos, SAT, y lo manejamos a nivel de la corporación, o sea, a nivel de todas las SICAs globalmente, ¿no? Entonces, más o menos te explico un poquito cómo es el proceso. Llega la orden de compra de una CEN, nuestra área de administración de ventas ingresa el pedido a la plataforma
a nuestra plataforma y le he creado un número de pedido de venta y respetando todos los lineamientos que SUNAT por normativa tiene, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la entrega del producto, luego ustedes nos hacen el envío de la nota de recepción, pero ese numerito de nota de recepción ya es imposible habilitarlo en algún campo ya creado del pedido generado. No hay manera de poderlo ingresar, ¿no? Y cuando nosotros Claro, es justo. ingresamos la orden de compra y se genera el pedido, automáticamente cuando se hace el picking sale con un número de entrega, que esto genera la guía de remisión y en automático genera la factura. O sea, las dos son en línea, los dos documentos. Entonces va a ser imposible que podamos agregar el campo que tú nos pides del número de recepción para que salga visualizado en el XML. Entonces, ¿cómo manejaríamos? Yo creo que es lo mismo que hace un momento Alison está hablando, ¿no? Son campos que no son Ujú. pedidos por normativa SUNAT. Sí, justamente sobre ello, bueno, nosotros justamente hemos tenido en lo que nos ha indicado nuestra área de almacén en función a, a justamente lo que son sus procesos como tal, ¿no? La verdad es que este tema de si se lo envían o no, desde el área de cuentas por pagar, teníamos entendido que sí, era lo que nos habían confirmado. Creo que ahí hay algo interno que tenemos que validar. Si no, igual vamos a elevar el punto como con Alison para saber qué está ocurriendo, ¿no? Porque a nivel de grupo y los lineamientos que tenemos en cuenta por cada área es lo que nos mencionaron. Entonces, vamos a trasladarlo con el área de almacén, con el área de compras para saber qué acuerdo llegar y tal vez poderles brindar una facilidad a ustedes. Pero sí, vamos a evaluarlo y bueno, nos vamos a llevar el punto y cualquier cosa les estamos comunicando. Claro, como te indico, una vez que ya se genera el pedido, se ingresa a la orden de compra y es imposible hacer algún cambio. No hay manera de editar ese pedido ingresado, ¿no? Porque Pero nosotros hay campos que internamente sí son nosotros le generamos un editables, número de tengo pedido. entendido. ¿Perdón? Claro, hay campos que sí son editables al momento de emitir. Por ejemplo, el campo de inscripción o el campo de observación. O sea, hay un campo que normalmente suele estar en los sistemas propios que permite justamente editar, ¿no? Lo que pasa Entonces, es que una vez que tal vez nosotros es porque en ingresamos, particular el sistema que ustedes tienen no lo hace. Entonces, eso es, eso ya es algo distinto, porque por lo nosotros general usamos el SAT, sí se puede. nosotros usamos el SAT y como te digo es a nivel de la corporación, ¿no? Entonces, si hay que hacer algún cambio, la corporación nos va a preguntar, oye, pero este campo lo pide la SUNAT, es requisito, y van a ver, inclusive, si se hiciera, eso va a pasar por un proceso bastante largo porque tiene que tener una aprobación. Y sobre todo si no es un requisito indispensable de SUNAT, ¿no? Como te digo, una vez que se genera y se ingresa el pedido y se graba, no hay manera de hacer ese cambio o agregar un campo adicional para que lo pueda jalar el XML. Como ya te digo, en automático, una vez que se genera la guía, jala la factura y ya no hay manera de hacer ninguna edición. Claro, se entiende porque eso ya es algo que ustedes tienen parametrizado en su sistema. Bueno, en ese caso tendría que justamente elevarlo con la jefatura del equipo para saber cómo interactuar entre esas casuísticas que nos está comentando Yanina. Igual que Alison, envíeme un correo para poder conversarlo y saber cómo podríamos acordar este punto. Ujú. Ok, gracias. Eh, Jenny Anto es quien continúa. Hola Camila, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días ¿Qué tal? con Buenos todos. Mire, días. sí, era con referente, al igual que Yanina y al igual que Allison, una vez que nosotros generamos la factura, está, por demás decirlo, genera automáticamente el XML y yo no podría esperar a tener el número del pedido de recepción que ustedes, nos van a emitir, ¿no? Eso en automático se genera
Entonces nosotros no podemos hacer ninguna modificación en el XML una vez que es facturado, ¿no? Hasta ahorita, Ujú. desde los cambios que han tenido ustedes, nosotros hemos enviado nuestra facturación y no hemos tenido ningún inconveniente. Solamente lo que sí salía era cipiado y ahora se manda el XML aparte y el PDF aparte. No he tenido ningún inconveniente y yo quisiera saber si es que esto, este cambio recién se va a dar o ya se ha venido dando, porque yo sigo enviando mi factura a través del correo y no he tenido ninguna observación, ¿no? Entonces, porque Claro. serían el único cliente para mí al que yo tendría que hacerle algún cambio en el XML y no creo que eso al igual tiene que pasar por un proceso de aprobación. Serían el único cliente que me esté pidiendo un cambio, porque yo envío a todos los clientes tal cual, o sea, trabajo con Gloria, con Yura, y no he tenido ningún inconveniente con ellos, y serían ustedes los únicos que me están pidiendo una modificación en el XML. Entonces, esa es mi preocupación. Y muchas gracias. Ok, gracias Jenny. Sí, lo que tú mencionas es algo cierto. Pues sabemos que los proveedores que nos emiten un sistema propio es, digamos, algo retador poder especificar estos requisitos porque justamente muchos de ustedes ya tienen parametrizado, ¿no? Ahora, con respecto a lo que me indicas de que a la fecha no se ha hecho ningún rechazo, nada, por decirlo, porque bueno, nosotros sabemos que esta es una herramienta que se está implementando. Y debido a la magnitud de esta herramienta, es como que se puede implementar desde cierta fecha, como todo proyecto, pero hay toda una marcha blanca o, digamos, viendo un avance de cómo se están realizando las cosas. El tener esta capacitación, este espacio en donde nosotros podemos escuchar cuáles son los stoppers o inconvenientes que ustedes tienen, nos ayuda bastante de cara a ver qué cosas se pueden mejorar. Entonces, en esa línea, al igual que Alison y Janina, te voy a pedir que por favor nos envíes un correo para que yo así pueda recabar todos estos casos, elevarlo y ver cuál sería la mejor forma de que ustedes puedan emitir sus facturas y si por algo hubiera alguna modificación, comunicarles. Justamente con esa finalidad también se convirtió el formulario porque nos va a permitir a nosotros poder tener data actualizada de ustedes y poder ponerles en contacto ante cualquier novedad o caso que haya sobre estos nuevos requisitos. Entonces, en dicha línea, por favor, sí te voy a solicitar que por favor nos se puedas enviar un correo y y también elevarlo para ver. Igual los rechazos, su factura, ninguna de las facturas de los proveedores ha sido rechazada por estos requisitos. Hemos igual seguido registrando y bueno, por nuestra parte, igual en esa primera, digamos, prueba que vamos a hacer a partir del día de lunes, se va a seguir registrando, no es que se va a rechazar en automático, solo que sí se les va a mencionar a los proveedores tal vez qué punto no están cumpliendo. Entonces, pero bueno, teniendo en cuenta lo que me indicas, vamos a tratar de ver con el equipo cuál sería la mejor forma para que puedan ayudarlos a ustedes y no haya estas contingencias o incomodidades entre proveedor y cliente. Pero sí, por favor, ahí nos envías un correo para tenerlo en cuenta. Bien, quien continúa es Azucena Broncano. Sí, Azucena, indícanos tu consulta. Buenos días, Camila. Te habla Susana de Plesaña Energía. Mi consulta ¿Qué tal? también va un poco enlazada a lo que estaba diciendo Jenny, ¿no? De que yo también, bueno, nosotros manejamos un sistema en el cual también se automatiza directamente el XML y se nos es complicado también, como menciona, modificarlo. Y Ujú. bueno, quería saber desde cuándo, porque nosotros no hemos tenido un rechazo así por completo de la factura, más que solamente observaciones por el número, el número de que estaban pidiendo, ¿no? Así para en el apartado de observaciones, pero así de rechazo completo de la factura o XML no hemos tenido. Entonces quería saber desde cuándo se va a empezar a utilizar este sistema para que se va a modificar los XML, ¿no? Ajá. Sí, sobre ello, justamente como lo indicaba con el equipo, bueno, con las personas que ya nos han mencionado su complejidad bajo estos nuevos requisitos, nosotros estamos justamente implementando ello porque, bueno, la finalidad es poder tener
una mejor trazabilidad y también gestión documental de las facturas que nos envían nuestros proveedores. Ahora, sobre ese punto, sabemos que también al tener ustedes facturadores propios, tal y como lo menciona, es un poco complicado poder modificarlo. Sin embargo, esta información, sabemos que en la mayoría hay campos en los cuales sí se pueden editar. Y si por A o B no se pudiera, tendríamos que ahí tal vez evaluar con el equipo, según la casuística que tú nos mencionas, qué sería lo mejor para que su factura pueda seguir siendo recibida. Igual, como les comenté, en adelante vamos a estar indicando cuáles serían, digamos, los lineamientos que no están cumpliendo por parte de ustedes, ¿no? Según lo que tú me indicas, y solo para concientizar lo que nos estás comentando, es que tú no puedes realizar modificaciones en tu XML, ¿correcto? No, no, no se puede. Entiendo que esto es porque ya está parametrizado o cuál es el motivo. Bueno, o sea, se podría, pero abriendo el XML y editándolo, pero No así es de, viable. claro, no Claro, porque es, Sunat te va a observar el documento. Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eso asociado a qué campo? ¿Al campo de pedido o al campo de la GES o recepción? no, ¿Qué campo no tiene tu XML? por dónde compro. Por el pedido. Pedido, ajá. Ya, pero el campo pedido forma parte de la estructura estándar que determina Sunat. O sea, Sunat determina campos estándar dentro de todos los formatos XML. ¿Qué quiere decir un campo estándar? ¿No? Que es un campo que todos los OC tienen que tener habilitado. Ahora, si bien es cierto, probablemente a nivel de visualización no lo puedas observar en la representación gráfica de tu XML, pero a nivel de estructura XML, todos los documentos tienen este campo habilitado. Entiendo ahí que lo que tendrían que realizar es indicarle a su facturador que habilite el campo. O sea, no debería demandar un tema de costo adicional con los sistemas de facturación, porque por normativa este campo ya está estructurado. Caso contrario, sí, es el de la recepción o el de la GES, ¿no? En este caso, sí, SUNAT no identifica y no determina un campo estándar. Es por ello que nosotros les solicitamos a ustedes que coloquen este dato, ya sea en el campo descripción o en el campo observaciones o en el campo comentarios. Ya lo dejamos a su criterio porque este no forma parte de una estructura estándar. Por consiguiente, no podríamos obligarlos a ustedes a que modifiquen su comprobante. Pero la información asociada al pedido, a la orden de compra, sí es importante que se cumpla con los parámetros que determina SUNAT. Y también entiendo que alguno de ustedes sí maneja también contratos con una SEM y en el contrato se indica de que se les proporciona un pedido y una GES, ¿no? Justamente por la aceptación del servicio. O bien,